La toxoplasmosis es una enfermedad causada por un parásito protozoario intracelular obligado llamado Toxoplasma gondii, el cual es responsable de una alta morbilidad y mortalidad a través del mundo. Mecanismo de infección. La infección por toxoplasmosis puede ocurrir por diferentes mecanismos, pero la principal manera en la que se contrae es al ingerir alguna de las formas infectantes del Toxoplasma gondii, las cuales son producidas por el huésped definitivo, los gatos. Un gato se infecta normalmente al consumir quistes de tejido contaminado, por ejemplo, un ave, un ratón o al beber agua con ooquistes. El parásito, una vez dentro del gato, se reproduce de manera sexual y asexual en el intestino del animal, para posteriormente ser excretados como ooquistes no esporulados por medio de las heces. Los ooquistes en el ambiente tardan alrededor de una semana en esporular. Antes de este tiempo no es posible infectarse. El ciclo se vuelve a repetir cuando estos ooquistes son consumidos por otro felino o por algún huésped intermediario como mamíferos, aves y el ser humano. En el ser humano la infección se puede dar por consumir carne contaminada que no fue bien cocinada, a través de los ooquistes esporulados en el ambiente, como en agua contaminada, frutas o vegetales mal lavados. La caja de arena de los gatos también representa un foco importante de infección. Una vez que el parásito es consumido por el ser humano, este se aloja en el estómago del huésped. Los ooquistes y los quistes son disueltos por medio de la digestión y se liberan esporozoitos y bradizoitos que alcanzan a invadir las células de la mucosa gástrica para reproducirse asexualmente y convertirse en taquizoitos, la forma parasitaria. Los taquizoitos, una vez que se replican en la mucosa gástrica, diseminan a través de la linfa o el torrente sanguíneo y buscan alojarse en sitios donde la respuesta inmune no es tan exitosa, como por ejemplo la retina, los pulmones y el cerebro. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas se van a exhibir de diferente manera dependiendo de si el individuo es inmunocompetente, inmunosupreso o incluso si la infección se da en diferentes estadios del embarazo. En individuos inmunocompetentes, la infección por Toxoplasma gondii suele ser asintomática. Sin embargo, algunos infectados pueden desarrollar síntomas como dolor de cabeza, fiebre, malestar general, mialgias, anorexia y en pocos casos delirios y alucinaciones. En el caso de individuos inmunosupresos, principalmente pacientes con VIH, la manifestación más común es la encefalitis toxoplásmica, que en ocasiones está asociada a una infección en varios órganos de manera simultánea. La encefalitis toxoplásmica se manifiesta con síntomas focales o generalizados de disfunción neurológica. Conforme avanza puede provocar edema cerebral, vasculitis y hemorragias, lo que provoca a su vez una mayor disfunción cerebral. Si no se trata a tiempo, la vida del paciente se ve comprometida. La segunda infección más común en esta población es la neumonía toxoplásmica, que se suele confundir con la neumonía bacteriana. Esta se suele desarrollar rápidamente, presentar fiebre, tos, disnea y ocasionalmente hemoptitis. Otra manifestación clínica en inmunosupresos que es importante mencionar es la infección en la retina. Los pacientes presentan una disminución de su agudeza visual y en casos extraños dolor en el ojo que se encuentra infectado. También hay casos donde las mujeres embarazadas son infectadas por el parásito y exponen al feto a una infección por el mismo. Esta infección puede provocar la muerte fetal, un aborto espontáneo, un parto espontáneo prematuro o cursar asintomática. Si la madre es tratada durante el embarazo, la infección fetal va a ser poco común. Influencia en la conducta. Uno de los cuadros que más se le atribuye al Toxoplasma gondii es la esquizofrenia, ya que está demostrado que induce niveles elevados de dopamina en animales infectados en el laboratorio, y esta hormona elevada es común encontrarla en individuos con esquizofrenia. Añadido a eso, también afecta a los niveles de testosterona. La afectación de ambas hormonas relacionan al parásito con la impulsividad, agresividad y la desinhibición. En el ejército de los Estados Unidos se realizó una investigación que relacionaba la esquizofrenia y el Toxoplasma gondii, dando como resultado una asociación positiva significativa entre T. gondii, la presencia de anticuerpos IgG y la esquizofrenia. Mientras que en Dinamarca un estudio reportó una asociación predictiva entre los altos niveles de IgG y la autoagresividad e intentos de suicidio violentos y los suicidios en la edad adulta. Además, estudios realizados en recién nacidos y sueros maternos de individuos que con el tiempo desarrollaron esquizofrenia u otro trastorno mental dieron positivos para anticuerpos contra la Toxoplasma gondii. Hay investigaciones que indican que Toxoplasma gondii aumenta la probabilidad de que un gato ingiera un roedor alterando su comportamiento y el roedor pierde el miedo a los nuevos estímulos, incluyendo el miedo a los gatos y su aversión a la orina, e incluso puede convertirse en una atracción hacia esta. Todo esto sin presentar una afectación en sus otras capacidades motoras.
En el caso de los seres humanos, estudios han indicado que adultos jóvenes con evidencia serológica de infección por T. gondii han tenido una mayor tasa de accidentes automovilísticos comparados con controles emparejados por edad y género, actitud que podría estar asociada con un mayor comportamiento riesgoso. Respuesta inmune. La respuesta inmune va a depender de si estamos hablando de inmunidad innata o de inmunidad adquirida. Con respecto a la inmunidad innata, el sistema inmune al detectar el Toxoplasma gondii va a producir la interleucina 12. Esta estimula las células natural killer para producir el interferón gamma. El interferón gamma promueve múltiples mecanismos intracelulares para matar al parásito e inhibir su replicación. Para que se produzca la interleucina 12, primero se necesita que el parásito sea detectado por el huésped. Esto se lleva a cabo a través de los receptores inmunes TOL, específicamente los TLR2, 4 y 11. El TLR11 actúa ante una molécula similar a la profilina que poseen los parásitos protozoarios, y los TLR2 y 4 parecen responder ante el glicosil fosfatidininositol en la superficie del parásito. Los tipos de células primarias responsables de producir la IL-12 de una manera relevante en la toxoplasmosis son los neutrófilos, los macrófagos y las células dendríticas. Los neutrófilos también pueden matar al parásito directamente fagocitándolo y liberando especies químicas reactivas que producen un aumento del ADN extracelular en lugar de la infección. Los monocitos inflamatorios también se necesitan para la resistencia a la Toxoplasma gondii. Además de producir la interleucina 12, también se ha propuesto que contribuyen al control directo a través de la generación del óxido nítrico, que inhibe la replicación del parásito. Esto ya que los monocitos inflamatorios expresan óxido nítrico sintasa inducible, enzima que se encarga de catalizar la producción del óxido nítrico y así son capaces de inhibir o de matar al parásito. Con respecto a la inmunidad adquirida, los linfocitos TCD4 son de suma importancia durante la infección toxoplásmica, ya que estas proporcionan varias funciones reguladoras. En las primeras etapas de infección, ayudan a la respuesta óptima de las células T, B y CD8, y además son capaces de controlar la infección crónica gracias a su producción de citoquinas como el interferón gamma, y pueden activar mecanismos efectores de células innatas como a los macrófagos. Existen además múltiples estudios donde se comprobó que las células infectadas son deficientes presentadoras de antígenos, por lo que la adquisición de antígenos puede ocurrir por fagocitosis de parásitos, células infectadas, residuos de parásitos o a través de endocitosis de antígenos secretados por el parásito. La Toxoplasma gondii promueve respuestas de anticuerpos entre los que se encuentran IgM, IgA, IgE e IgG, capaces de matar al parásito. Los anticuerpos poseen mecanismos con los que pueden mediar sus efectos protectores, entre los que se encuentran la opsonización de parásitos para la fagocitosis, bloquear la invasión y activar la vía clásica del complemento. Las células T, CD8 están especializadas en reconocer y destruir a las células infectadas, por eso tienen un papel fundamental en la mediación de la resistencia a esta infección. Diagnóstico. El diagnóstico diferencial del Toxoplasma gondii se da principalmente por ensayos que identifican tanto la presencia de anticuerpos como la del parásito. Las principales pruebas que se realizan son la prueba de ELISA, que permite detectar la presencia de anticuerpos IgM, IgA e IgG, así como la presencia del parásito. El ensayo de avidez de IgG, que al igual que la prueba de ELISA indica si existe un aumento de anticuerpos, en este caso de IgG, y de si el parásito está presente en el organismo. Otra de las pruebas realizadas de suma importancia es la prueba de ISAGA, el cual es un método de elección para lactantes menores de 6 meses, debido a que permite analizar la cantidad de IgM presentes en el organismo y determinar si hay presencia de Toxoplasma gondii en el paciente. Por último, la forma indicativa en la que se determina la presencia del parásito de manera definitiva es mediante un cultivo de tejido o fluidos del paciente que se cree que pueden estar infectados. Tratamiento. El tratamiento se divide según el estado de salud en la cual se encuentra el paciente. Para personas con un sistema inmune competente, no se suele utilizar un tratamiento ya que en la mayoría de los casos la infección es asintomática. Sin embargo, en casos donde se desarrolla una infección importante, el tratamiento a seguir es la pirimetamina en combinación con la sulfadiazina o trisulfapirimidina, administradas por un periodo de 2 a 4 semanas en combinación con ácido folínico. En el caso de pacientes inmunocomprometidos, el tratamiento que se va a utilizar es el mismo que el mencionado anteriormente, solo que por un periodo de alrededor de 6 semanas, el cual se puede extender si no hay una mejoría importante del paciente. Añadido a esto, estos pacientes no pueden ser tratados con corticosteroides, ya que pueden generar un aumento de la presión intracraneal y empeorar el cuadro de encefalitis toxoplásmica que presenten. Además, es necesario
que estos pacientes se mantengan con un tratamiento profiláctico que se compone de los medicamentos mencionados previamente, pero en la mitad de la dosis recomendada. Este tratamiento tiene que mantenerse por el resto de la vida del paciente o hasta que se resuelva su compromiso inmunológico. Finalmente, en mujeres embarazadas en donde tanto el feto como la madre se encuentran infectados, el tratamiento consiste en utilizar pirimetamina con sulfonamida o espiramicina, y preferiblemente durante el primer trimestre de gestación, ya que estudios han probado que es el estadio más efectivo en el cual se puede tratar esta enfermedad. Epidemiología en Costa Rica. En el país, la incidencia de toxoplasmosis no ha mantenido una tendencia muy estable, ya que para el año de 1980 se reportó una prevalencia del 61,4%, mientras que para 1996 esta fue del 76%. Datos más recientes indican que ha existido una disminución de los casos y que el mayor foco de transmisión en el país son los productos cárnicos, en especial los embutidos. Prevención. Es importante tomar en cuenta ciertas medidas preventivas para una parasitosis por Toxoplasma gondii. Se recomienda, por ejemplo, limpiar la caja de arena del gato al menos una vez al día, lavarse muy bien las manos con agua y jabón luego de haber estado en contacto con tierra o alimentos crudos, evitar el consumo de productos lácteos no pasteurizados, lavar bien las frutas y las verduras, cocinar muy bien la carne, desinfectar muy bien los elementos utilizados,